El día que mi sesión de masaje fue cancelada, la frustración me invadió. Había estado esperando ese momento de relajación durante semanas, un respiro en medio del caos de mi vida cotidiana. La rutina me había atrapado en un torbellino de responsabilidades y expectativas. En mi matrimonio, la conexión emocional se había desvanecido, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Al recibir la llamada del centro de bienestar, mis pensamientos se agolpaban. Lo siento, pero hemos tenido que cancelar su cita, decía la voz al otro lado del teléfono. La decepción se apoderó de mí. Busqué alternativas, pero nada parecía ofrecer el alivio que necesitaba. La idea de pasar la tarde sola en casa no era una opción atractiva. Mientras trataba de encontrar consuelo en una taza de café en una cafetería local, el aroma del café recién hecho me envolvía. Observé a las parejas a mi alrededor, riendo y compartiendo momentos cotidianos. Mi mirada se detuvo en un grupo que celebraba algo especial. El bullicio del lugar contrastaba con mi creciente soledad. De repente una idea inesperada cruzó por mi mente. Mi hijastro había mencionado alguna vez que había aprendido a dar masajes como parte de su formación en terapias alternativas. La idea me hizo dudar, era un camino poco convencional y lleno de complicaciones emocionales. Sin embargo, la necesidad de atención y cuidado me empujó a considerar esa opción. Al llegar a casa, lo encontré sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Me acerqué con cautela y mencioné la sesión cancelada. ¿Te gustaría ayudarme con un masaje?, pregunté, sintiendo cómo las palabras salían sin pensarlo demasiado. Su mirada se iluminó por un instante antes de que respondiera con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Claro, puedo hacerlo, dijo con una sonrisa tímida que revelaba su deseo de ayudarme. Aceptar su oferta fue como abrir una puerta a lo desconocido. Sabía que estaba cruzando una línea delicada entre lo familiar y lo prohibido. Mientras nos preparábamos para ese encuentro inusual, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Era correcto? ¿Qué dirían los demás si llegaban a enterarse? Pero la soledad me pesaba más que cualquier preocupación moral. La promesa de ese nuevo comienzo era tentadora. La habitación estaba iluminada suavemente por la luz del atardecer que entraba por la ventana. El ambiente se tornó íntimo mientras me acomodaba sobre la mesa improvisada con toallas y cojines. Él comenzó a aplicar presión sobre mis hombros y sentí como mis tensiones comenzaban a desvanecerse lentamente bajo sus manos. A medida que avanzaba el masaje, noté cómo cada toque despertaba sensaciones olvidadas dentro de mí. Era un acto inocente en apariencia, pero cada caricia traía consigo una corriente eléctrica difícil de ignorar. Me sentía atraída hacia él no solo por su habilidad para aliviar mis músculos cansados, sino también por el deseo oculto de ser vista y valorada. Sin embargo, al mismo tiempo luchaba contra esa atracción creciente. Era un conflicto interno entre lo correcto y lo deseado. La culpa comenzaba a asomarse como una sombra amenazante en mi mente mientras intentaba centrarme solo en el momento presente. Cuando terminó el masaje, ambos nos quedamos en silencio por unos instantes prolongados. Las miradas se encontraron y sentí como algo cambió entre nosotros. El aire vibraba con una tensión nueva e inesperada. La línea entre lo familiar y lo prohibido se desdibujó lentamente mientras nuestras respiraciones se sincronizaban. Gracias, murmuré al final, sintiendo que esas palabras eran insuficientes para expresar lo que realmente había experimentado durante esos minutos mágicos. Me alegra haber podido ayudarte, respondió él con sinceridad en sus ojos. En ese momento comprendí que había cruzado un umbral del cual no podía regresar fácilmente. Había abierto la puerta a algo desconocido y peligroso al mismo tiempo. Las emociones burbujeaban dentro de mí como si fueran fuegos artificiales estallando en plena celebración durante las fallas. A pesar del alivio momentáneo proporcionado por sus manos expertas, sabía que debía enfrentar las consecuencias emocionales que esta conexión podría traerme más adelante. Mientras tanto, decidí disfrutar del instante presente sin pensar demasiado en lo que vendría después. Sin embargo, ese nuevo comienzo traía consigo más preguntas que respuestas. Cada vez más sentía cómo esa conexión secreta podría convertirse tanto en un refugio como en una prisión emocional si decidía seguir adelante con ello. La noche caía sobre Valencia mientras reflexionaba sobre lo sucedido.
las luces parpadeantes iluminaban las calles llenas de vida afuera mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro donde podía explorar mis deseos más profundos sin restricciones ni juicios. Y así fue como esa tarde marcó el inicio de algo inesperado, un camino lleno de decisiones complejas e incertidumbres emocionantes donde los límites se difuminaban lentamente ante mis ojos curiosos e inquietos. La decisión de aceptar el masaje del hijastro pesaba en mi mente como una losa. Caminé por las calles de Valencia, sintiendo el bullicio de la ciudad a mi alrededor, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa se mezclaba con un deseo que había estado reprimido durante años. Era correcto. ¿Podía permitir que esta situación se desarrollara sin consecuencias? Mientras miraba los fuegos artificiales que comenzaban a iluminar el cielo por las fallas, recordé las veces que había sentido la falta de atención y cuidado en mi matrimonio. Las risas de la gente, la música festiva, todo parecía distante mientras me debatía entre lo que era correcto y lo que anhelaba. La idea de un masaje me resultaba tentadora, no solo por el alivio físico, sino por la posibilidad de conectar con alguien que me entendiera. Finalmente decidí llamarlo. ¿Todavía estás disponible para el masaje? Mis palabras salieron casi como un susurro, temiendo la respuesta. La voz al otro lado de la línea era familiar y reconfortante. Sí, claro. Estoy aquí para ayudarte. La calidez en su tono encendió algo dentro de mí. La tarde del masaje llegó rápidamente. El aire estaba impregnado del olor a pólvora y flores frescas, la ciudad vibraba con energía. Al llegar, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si cruzábamos una línea que no debería ser cruzada? Sin embargo, esa duda se desvaneció mientras me acomodaba en la camilla. A medida que comenzaba el masaje, sentí como mis tensiones se desvanecían lentamente bajo sus manos expertas. Cada movimiento era preciso y delicado, una mezcla perfecta entre profesionalismo y una conexión personal que no podía ignorar. En ese momento comprendí cuánto necesitaba este tipo de atención emocional. Mientras continuaba el masaje, nuestras miradas se encontraron brevemente y algo cambió en el aire. Una chispa inconfundible surgió entre nosotros, era como si el tiempo se detuviera por un instante. Nos besamos. Fue un roce inesperado pero lleno de significado, ambos sabíamos que había algo más allá del simple deseo físico. La confusión me envolvió después del beso, no sabía si debía sentirme culpable o liberada. Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente, ¿qué significaría esto para mí? ¿Para él? ¿Para nuestra familia? Sin embargo, esa noche no quería pensar en consecuencias ni en responsabilidades. El masaje terminó y ambos nos quedamos en silencio por unos momentos, como si las palabras pudieran arruinar lo que acabábamos de experimentar. Finalmente rompí el silencio, no sé qué hacer ahora. Su mirada era comprensiva pero también llena de incertidumbre. Podemos hablar más tarde, sugirió suavemente, dándome una salida a esta situación tan complicada. Al salir del lugar, las luces brillantes de Valencia parecían aún más intensas y vibrantes. Caminé hacia casa con una mezcla de emoción y temor burbujeando dentro de mí. Sabía que había cruzado una línea peligrosa pero no podía evitarlo, necesitaba explorar esta nueva conexión. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban en torno a lo ocurrido y cómo cambiaría todo lo que conocía hasta ahora. La idea de enfrentar mis sentimientos era aterradora pero también emocionante. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional mientras intentábamos encontrar momentos para vernos sin levantar sospechas ni alertar a nadie sobre nuestra relación secreta. Cada encuentro estaba lleno de risas furtivas y miradas cómplices, pero también cargados con la presión constante del secreto compartido. Las fallas avanzaban con su esplendor habitual, los colores brillantes y los aromas tentadores llenaban cada rincón mientras yo trataba de mantener mi vida cotidiana intacta. Pero cada vez que escuchaba los fuegos artificiales estallando en el cielo nocturno, recordaba aquel beso robado y todo lo que había cambiado desde entonces. El tiempo pasó rápidamente entre encuentros furtivos y momentos robados al reloj cotidiano, cada instante juntos alimentaba mi deseo por esa conexión emocional tan ansiada desde hacía años.
Sin embargo, la presión social seguía acechando como una sombra oscura sobre nosotros. Un día decidimos encontrarnos en un parque central donde las flores estaban floreciendo magníficamente bajo el sol brillante de primavera. Era un lugar perfecto para hablar sin ser interrumpidos ni observados por nadie conocido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mientras caminábamos juntos entre los árboles frondosos, sintiendo como nuestros corazones latían al mismo ritmo acelerado por la tensión palpable en el aire. No tengo respuestas, admitió él con sinceridad reflejada en sus ojos claros. Solo sé que quiero estar contigo. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí, eran justo lo que necesitaba escuchar para validar mis propios sentimientos encontrados sobre nuestra relación secreta. Sin embargo, la realidad siempre estaba presente como un recordatorio persistente. Nuestras vidas estaban entrelazadas con otras personas cuyas expectativas pesaban sobre nosotros como cadenas invisibles pero firmes. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades futuras, sentí como surgía una nueva complicidad entre nosotros. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo ante las tormentas emocionales de nuestras respectivas vidas. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó ese momento íntimo donde nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar alcanzar algo al mismo tiempo. Nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de pasión reprimida y desesperación contenida durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando comprendí cuán lejos habíamos llegado desde aquel primer masaje improvisado hasta este momento delicado cargado con promesas silenciosas e incertidumbres abrumadoras sobre lo que vendría después. Sin embargo, sabía muy bien que este camino podría llevarnos a lugares inesperados e incluso peligrosos si no teníamos cuidado al navegar por nuestras emociones complicadas e intrincadas relaciones familiares ya existentes. A medida que nos alejábamos del parque central esa tarde soleada con sonrisas nerviosas dibujadas en nuestros rostros entrelazados con preocupaciones ocultas sobre nuestro futuro incierto juntos, ya nada sería igual nuevamente. La tarde se desvanecía en el horizonte y la luz dorada del sol se filtraba entre los edificios de Valencia, creando sombras alargadas en las calles. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras la brisa suave acariciaba nuestros rostros. La conexión que habíamos forjado era palpable, pero también lo era la ansiedad que me invadía. ¿Qué estábamos haciendo? La incertidumbre me pesaba como una losa. Los encuentros furtivos se volvieron parte de mi rutina, un refugio del vacío emocional que sentía en casa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa encendía algo dentro de mí. Las risas compartidas y las conversaciones profundas llenaban un espacio que había estado desolado durante demasiado tiempo. Sin embargo, esa misma rutina comenzaba a provocar ansiedad. La presión de mantenerlo en secreto me oprimía el pecho. Una tarde decidimos encontrarnos en una cafetería local, un lugar acogedor donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio de las conversaciones familiares. Elegí una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas. Al llegar, su sonrisa iluminó mi mundo por un instante, era como si todo lo demás desapareciera. ¿Cómo has estado?, preguntó con un tono suave que me hizo sentir especial. Bien, solo intentando adaptarme a todo esto, respondí mientras jugueteaba con la taza entre mis manos. La conversación fluyó naturalmente, pero había algo más profundo entre nosotros que no podíamos ignorar. En medio de risas y anécdotas sobre la vida cotidiana, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Un roce ligero al principio, pero pronto se convirtió en un agarre firme y decidido. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, musité, sintiendo como la vulnerabilidad comenzaba a asomarse. Tampoco yo, respondió él con sinceridad. Pero no quiero perder esto. En ese instante nuestros labios se encontraron. Fue un beso tierno y lleno de promesas no dichas. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos y ese momento robado al tiempo. Sin embargo, cuando nos separábamos, la realidad regresó como un balde de agua fría. La presión social y familiar comenzaron a golpearme con fuerza nuevamente. Mi matrimonio estaba al borde del colapso, cada día se sentía más como una carga que como un refugio. Las miradas inquisitivas de amigos y familiares pesaban sobre mí como una nube oscura que nunca desaparecía. El miedo a ser descubierta me mantenía despierta por las noches,
cada pequeño ruido me hacía saltar del sofá donde solía quedarme sola con mis pensamientos inquietos. La culpa empezaba a hacer mella en mi conciencia mientras luchaba por equilibrar dos mundos radicalmente diferentes, el hogar donde debía ser esposa y el secreto que florecía en las sombras. Un día decidí dar un paseo por el parque central para despejar mi mente. La belleza del lugar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, los árboles frondosos ofrecían refugio del sol abrasador y el murmullo del agua corría como una melodía suave al fondo. Sin embargo, esa paz fue interrumpida cuando lo vi acercarse desde lejos. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó antes de que pudiera reaccionar. Asentí sin palabras mientras él tomaba asiento a mi lado. La tensión entre nosotros era palpable, cada uno sabía lo que significaba ese encuentro casual pero cargado de significado. He estado pensando, comenzó él con voz temblorosa, ¿qué pasará si alguien nos ve? La pregunta quedó flotando en el aire como una advertencia silenciosa. Miré hacia otro lado para evitar su mirada intensa, no tenía respuestas para ofrecerle. No tengo idea. Solo sé que esto es real para mí, admití finalmente. El silencio se hizo presente nuevamente mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones y sus consecuencias inevitables. A pesar del temor creciente dentro de mí, había algo liberador en compartir esos sentimientos ocultos, era como quitarse una pesada carga de encima aunque fuera solo por unos momentos. Con cada encuentro furtivo, nuestra conexión crecía más allá de lo físico, empezábamos a compartir sueños e inseguridades que nunca habíamos revelado antes. Las conversaciones eran profundas y sinceras, hablábamos sobre nuestras esperanzas para el futuro y lo que realmente deseábamos encontrar en nuestras vidas. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en esta relación secreta, también comenzamos a darnos cuenta de las grietas visibles en nuestras vidas cotidianas. Los problemas matrimoniales se hacían más evidentes con cada día que pasaba sin resolverlos adecuadamente. Una tarde lluviosa decidimos refugiarnos nuevamente en la cafetería donde todo había comenzado. El sonido constante del agua cayendo contra las ventanas creaba una atmósfera íntima perfecta para hablar sin reservas. ¿Qué harías si tu matrimonio terminara?, preguntó él mirando fijamente mis ojos buscando respuestas sinceras. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras consideraba la pregunta seria e inevitablemente dolorosa. No quería pensar en eso, temía lo desconocido más allá de este refugio temporal que habíamos creado juntos. No sé. No quiero perderte, respondí finalmente con sinceridad desgarradora. Él tomó mi mano entre las suyas nuevamente, su toque era cálido y reconfortante a pesar del caos emocional alrededor nuestro. En ese momento entendí cuán profundamente necesitábamos este espacio seguro para explorar quiénes éramos realmente sin las limitaciones impuestas por nuestros roles sociales tradicionales. Pero esa noche cambió todo cuando regresé a casa después de nuestro encuentro clandestino y encontré algo inesperado, una carta cuidadosamente colocada sobre la mesa del comedor donde normalmente cenábamos juntos como familia. Al abrirla sentí como mi corazón latía rápidamente al leer sus palabras escritas con tinta negra: necesitamos hablar. El contenido reveló detalles inquietantes sobre cosas ocultas detrás de puertas cerradas, mensajes extraños y comportamientos sospechosos por parte de mi pareja que dejaban claro que no solo estaba lidiando con mis propios conflictos internos sino también enfrentando problemas ajenos difíciles e incómodos. Así fue como comprendí, esta relación secreta podría costarme mucho más de lo esperado. La noche que pasamos juntos fue un torbellino de emociones. Las luces de Valencia se filtraban a través de la ventana, creando sombras danzantes en las paredes. El murmullo distante de la ciudad se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, pero la incertidumbre me envolvía como una niebla densa. Mientras yacía allí, sentí una mezcla de alivio y culpa. La conexión que habíamos forjado era innegable, pero la realidad de mi matrimonio seguía acechando en la oscuridad. La risa compartida y las miradas cómplices no podían borrar los problemas que había ignorado durante tanto tiempo. Las promesas rotas y las palabras no dichas pesaban sobre mí como una losa. Desperté antes del amanecer, el sol apenas asomándose por el horizonte. Miré a mi lado, donde él aún dormía plácidamente.
Su rostro sereno contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. ¿Era esto lo que realmente quería? La respuesta se desvanecía entre mis pensamientos, pero había algo más profundo en juego. Necesitaba atención y cuidado, cosas que parecían haber desaparecido en mi vida cotidiana. Decidí levantarme con cuidado para no despertarlo. Me vestí en silencio y salí al balcón. El aire fresco de la mañana me golpeó suavemente, trayendo consigo el aroma del mar cercano y el eco lejano de las festividades que se avecinaban en Valencia. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, un recordatorio vibrante de la vida y la alegría que había olvidado por un tiempo. Mientras contemplaba el horizonte, reflexioné sobre lo que había dejado atrás. Mi matrimonio estaba en crisis, cada día se sentía más como una rutina vacía. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, llenas de formalidades y silencios incómodos. Recordé momentos felices, pero esos recuerdos ahora parecían lejanos e inalcanzables. El sonido del café goteando desde la cocina me atrajo hacia adentro. Al entrar, vi cómo él se movía con gracia mientras preparaba desayuno. Era un momento sencillo, pero lleno de calidez y complicidad. Sin embargo, esa calidez también traía consigo un peso abrumador. ¿Podríamos realmente sostener esta relación secreta? ¿Te gusta el café fuerte?, preguntó sin abrir los ojos del todo. Sí, respondí con una sonrisa nerviosa. Un instante después nuestras miradas se encontraron y comprendí que ambos éramos conscientes de lo que habíamos hecho la noche anterior. Esa conexión intensa era tanto un refugio como una trampa. A medida que compartíamos nuestro desayuno improvisado, las risas llenaron el aire, pero detrás de cada broma había un trasfondo serio. ¿Qué significaría todo esto para nosotros? La presión aumentaba. Cada momento juntos era un recordatorio constante del secreto que llevábamos a cuestas. Después del desayuno decidimos dar un paseo por el parque central. Necesitábamos aire fresco para despejar nuestras mentes confusas. Los aromas a flores frescas llenaban el ambiente mientras caminábamos entre los senderos rodeados de naranjos en flor. A pesar del entorno hermoso, mis pensamientos seguían regresando al mismo punto. Mi matrimonio estaba quebrándose. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un gran árbol. No lo sé, respondió él mirando al suelo. Pero siento algo contigo. Su sinceridad me tocó profundamente. Yo también sentía esa chispa indescriptible entre nosotros. Pero eso no cambiaba nuestra realidad complicada ni los compromisos previos que teníamos. Esto es complicado, murmuré mientras observaba a las familias disfrutar del día soleado alrededor nuestro. Lo sé, admitió con tristeza en su voz. El silencio se instaló entre nosotros mientras cada uno lidiaba con sus propios pensamientos y emociones contradictorias. La culpa comenzaba a asomar nuevamente. Sabía que debía enfrentar mis responsabilidades antes de seguir adelante con esta nueva relación. Al regresar a casa esa tarde, decidí tomarme unos momentos para mí misma antes de enfrentar nuevamente a mi pareja. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería en mi vida. No podía seguir viviendo así entre dos mundos opuestos sin consecuencias graves. Me senté sola en el sofá del salón sumida en mis pensamientos cuando escuché el sonido familiar de las llaves al abrir la puerta principal. Mi pareja entró sin mirar hacia mí, parecía cansado y distraído por sus propios problemas cotidianos. Hola, dijo sin entusiasmo mientras dejaba caer su maletín al suelo. Hola, respondí tratando de sonar casual aunque mi corazón latía desbocado ante su presencia. Mientras él se movía por la casa buscando algo para comer o beber, sentí como la distancia emocional entre nosotros crecía más evidente cada día. Teníamos vidas separadas bajo el mismo techo. Esa sensación era desgarradora e insostenible. En ese momento decidí hablarle sobre mis inquietudes. Tenía que ser honesta acerca de cómo me sentía atrapada en este ciclo interminable de desatención emocional y falta de conexión real. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo cómo las palabras salían casi sin quererlo. Él levantó la vista sorprendido pero asintió lentamente antes de acomodarse frente a mí con una expresión seria en su rostro familiar. ¿De qué quieres hablar? Las palabras fluyeron desde lo más profundo. Hablé sobre mis sentimientos olvidados, sobre cómo me había sentido sola incluso estando acompañada durante tanto tiempo.
Pero también sabía que debía tener cuidado al abordar cualquier tema relacionado con nuestra relación secreta porque eso podría cambiarlo todo para ambos lados involucrados. Mientras hablábamos acerca del estado crítico en nuestro matrimonio y los problemas subyacentes nunca resueltos entre nosotros dos, algo dentro mío empezó a gritarme otra vez, ¿era posible volver atrás? ¿Podría recuperar lo perdido o simplemente estaba condenada a vivir esta vida llena de secretos? Las dudas comenzaron a invadir cada rincón oscuro dentro mío cuando escuché su voz quebrada decir, no puedo seguir así. El eco resonó fuertemente dentro mí. La realidad era dura e ineludible, debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo. La carta estaba allí en la mesa del comedor con un sello que no reconocía. La vi mientras preparaba el desayuno, la luz del sol de Valencia iluminando sus bordes. El corazón me dio un vuelco. No podía ignorarla. La abrí con manos temblorosas, sintiendo que cada palabra podría cambiarlo todo. Las líneas estaban llenas de reproches y dudas. Era una carta de alguien que había estado sufriendo en silencio, alguien que se sentía traicionado. A medida que leía, el peso de mis decisiones se hizo más pesado. ¿Era posible que mi pareja hubiera descubierto algo? El miedo se apoderó de mí. ¿Qué estás leyendo?, preguntó él al entrar con una taza de café en la mano. Su mirada curiosa se posó sobre la carta, y rápidamente la oculté detrás de mi espalda. Nada importante, respondí, intentando sonar despreocupada. Pero sabía que mi voz temblaba. La tensión llenó el aire entre nosotros. Mientras desayunábamos, su actitud cambió. Se volvió más distante como si una sombra hubiera caído entre nosotros. Las conversaciones ligeras sobre el clima y los planes del día se desvanecieron. La presión aumentaba, cada bocado era un esfuerzo. Después del desayuno, decidí salir a caminar al parque central para despejar mi mente. Necesitaba pensar en lo que había leído y en cómo afectaría mi relación secreta con mi hijastro. El parque estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando de la mano y el aroma a flores frescas flotando en el aire. Pero nada de eso me traía consuelo. En un rincón apartado del parque me senté en un banco y respiré hondo. Era un lugar donde había pasado tantas horas felices antes de que todo esto comenzara. La confusión me invadía nuevamente, no solo por lo que estaba sintiendo por él, sino también por lo que significaba para mi vida actual. De repente su rostro apareció ante mí como un destello inesperado entre los árboles. Caminaba hacia mí con esa sonrisa encantadora que solía iluminar mis días grises. Me sentí atrapada entre dos mundos, el deseo y la culpa. ¿Estás bien?, preguntó mientras se sentaba a mi lado, su mirada llena de preocupación genuina. Solo pensando, respondí evasivamente. No podía compartirle mis miedos ni las dudas que me atormentaban. Sabes que estoy aquí si necesitas hablar, dijo suavemente, pero había una tristeza en su voz que no podía ignorar. El silencio se hizo pesado entre nosotros hasta que finalmente rompió esa barrera invisible, me siento perdido también. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Ambos estábamos lidiando con nuestras propias angustias. La conexión emocional era innegable, cada vez era más difícil resistir esa atracción creciente entre nosotros. Pero había algo más profundo en su confesión, él también estaba sintiendo la presión del secreto que compartíamos. No debería ser así, murmuré finalmente luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Él asintió lentamente comprendiendo la complejidad de nuestra situación sin necesidad de palabras adicionales. Habíamos cruzado una línea peligrosa y ahora ambos estábamos atrapados en ella. Mientras regresábamos juntos a casa después del paseo, el ambiente seguía tenso e incómodo. Las miradas furtivas eran inevitables, cada momento compartido parecía estar cargado de significado oculto y anhelos reprimidos. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión sombría en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras yo intentaba evitar su mirada directa. El corazón comenzó a latir más rápido mientras tomaba asiento frente a él, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo nuevamente y no estaba preparada para enfrentar esa realidad justo ahora.
Sé que algo no está bien entre nosotros, continuó él, sus ojos fijos en los míos como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras recordaba lo sucedido recientemente, los momentos robados y las promesas silenciosas compartidas con él. Todo parecía tan lejano ahora frente a esta nueva verdad inminente. No sé cómo arreglarlo, respondí finalmente con sinceridad desgarradora. Era cierto tanto para nuestro matrimonio como para lo que estaba viviendo en secreto con su hijo. Él suspiró profundamente antes de continuar. Creo que deberíamos considerar ver a alguien, terapia o algo así. Esa propuesta me tomó por sorpresa, nunca pensé que llegaría a ese punto tan pronto. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones y posibilidades futuras, mi mente divagaba hacia otra realidad, aquella donde los encuentros furtivos eran nuestra única forma de alivio emocional lejos del dolor cotidiano del matrimonio fallido. Esa noche fue diferente, el ambiente cargado parecía presagiar cambios inminentes e irreversibles en nuestras vidas. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras nos retirábamos a nuestras respectivas habitaciones. Sin saber qué esperar al amanecer siguiente o cómo afrontar las decisiones difíciles por venir. El día siguiente llegó sin advertencia alguna, desperté sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de pasión secreta pero arriesgada. Mientras preparaba café por la mañana, recordé las palabras de él sobre buscar ayuda profesional para nuestro matrimonio. Pero, ¿era eso realmente lo que quería? ¿Podría seguir viviendo así? Una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos profundos. Era un amigo mutuo quien quería pasar por casa para ponernos al día. Una visita casual podría poner aún más presión sobre nuestra situación ya complicada si llegase a enterarse de algo. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba cómo manejar este nuevo obstáculo potencial sin desvelar nuestro secreto prohibido ni poner más tensión sobre nuestro matrimonio tambaleante. La vida parecía girar fuera de control mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío. Sabía muy bien lo arriesgado que sería dejarme llevar por esta conexión prohibida. Pero el deseo seguía siendo fuerte. Las decisiones estaban comenzando a acumularse como hojas secas bajo mis pies. Y yo solo deseaba poder encontrar claridad antes de enfrentar las consecuencias inevitables. La presión aumentaba a medida que los días pasaban, y la relación se sentía como un refugio temporal en medio de un huracán. La culpa me seguía como una sombra, recordándome que estaba jugando con fuego. Cada encuentro se volvía más intenso, pero también más complicado. La necesidad de atención emocional me mantenía atada a esta conexión secreta, aunque el miedo a ser descubierta crecía en mi interior. Una tarde decidí dar un paseo por el parque central. Las flores florecían con colores vibrantes, y el sonido de las risas de los niños jugaba en el aire. Pero mi mente estaba lejos de aquel lugar idílico. Pensaba en cómo había llegado a este punto y en las decisiones que debía tomar. Mientras caminaba, vi a un amigo de la familia sentado en un banco. Su presencia hizo que mi corazón se acelerara. No podía arriesgarme a ser vista con él, el secreto era demasiado delicado para dejarlo al azar. Sin embargo, el destino parece tener su propio sentido del humor. Al acercarme para saludarlo, él sonrió y me invitó a sentarme. ¿Cómo estás?, preguntó con un tono despreocupado. Bien, solo disfrutando del día, respondí tratando de sonar natural. La conversación fluyó sin problemas mientras intentaba ocultar mi inquietud. Había algo reconfortante en hablar con alguien que conocía desde hacía años, pero también había una tensión latente que no podía ignorar. Cada palabra parecía un recordatorio del secreto que llevaba conmigo. Al despedirme sentí una punzada de ansiedad al pensar en lo fácil que sería para él descubrir lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Me alejé rápidamente del parque sintiendo la necesidad de encontrarme nuevamente con mi hijastro para calmar la tormenta emocional que crecía dentro de mí. Esa noche decidí invitarlo a casa bajo la excusa de ver una película juntos. La idea me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Preparé unas palomitas y puse una película clásica que ambos disfrutábamos. La atmósfera era ligera al principio, pero pronto se tornó tensa cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente durante una escena romántica. ¿Te imaginas si esto fuera nuestra vida real?,
dijo él con una sonrisa traviesa. Las palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Qué pasaría si realmente pudiera ser así? Pero la realidad siempre regresaba como un balde de agua fría, estaba atrapada entre dos mundos incompatibles. Mientras la película avanzaba, nuestras miradas se encontraron más veces de lo habitual. Cada vez que esto sucedía, sentía como el aire se volvía más denso entre nosotros. Era como si el universo conspirara para mantenernos unidos a pesar del abismo moral que nos separaba. En un momento dado, él se inclinó hacia mí y susurró. A veces creo que esto es lo único real en nuestras vidas. El corazón me latió desbocado ante sus palabras cargadas de significado oculto. En ese instante supe que no podría resistir mucho más tiempo esta atracción prohibida, necesitaba tomar decisiones antes de perderme por completo. Cuando finalmente nos quedamos solos después de la película, la tensión era palpable. El silencio llenó el espacio entre nosotros hasta que finalmente rompimos las barreras invisibles que nos mantenían apartados. Nos besamos, fue como si esas palabras liberaran todo lo reprimido dentro mío. El contacto fue electrizante y lleno de promesas no cumplidas, cada beso era una mezcla perfecta entre deseo y desesperación por lo prohibido. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga emocional pesada. ¿Qué pasaría después? Las semanas siguieron su curso mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo capas de rutina familiar y compromisos sociales. A menudo pensaba en cómo sería si todo esto saliera a la luz. Las repercusiones serían devastadoras no solo para mí sino también para quienes nos rodeaban. Un día recibí una llamada inesperada mientras estaba en casa. Era uno de mis amigos cercanos preguntando si podía pasar por aquí para charlar sobre algo importante. Mi corazón se hundió al pensar en cómo podría poner nuestro secreto al descubierto si llegara a sospechar algo raro entre nosotros. Claro, ven cuando quieras, respondí tratando de sonar tranquila mientras colgaba el teléfono. El tiempo pasó lentamente hasta su llegada, cada minuto parecía alargarse mientras mis pensamientos giraban alrededor del peligro inminente que enfrentábamos. Cuando finalmente llegó, su expresión reveló que no venía solo a charlar sobre trivialidades. He escuchado algunas cosas sobre ti, comenzó sin rodeos. Quiero asegurarme de que estés bien. Las palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. ¿Cómo podía saber algo? Intenté disimular mi nerviosismo mientras le preguntaba qué había escuchado exactamente. Solo rumores, pero sabes cómo es este mundo, dijo él con cierta cautela. A veces las cosas no son lo que parecen. Mi mente comenzó a correr desenfrenadamente mientras intentaba procesar sus palabras y sus implicaciones potenciales sobre mi vida actual y la relación secreta con mi hijastro. Cada segundo transcurrido parecía aumentar la presión sobre mis hombros. Sabía muy bien que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio, mi reputación e incluso esa chispa inesperada que había encontrado junto a él. La conversación dio paso a momentos incómodos donde ambos callamos ante las verdades no dichas. Sabía muy bien lo frágil que era esta situación y cómo cualquier movimiento equivocado podría desmoronar todo lo construido hasta ahora. Cuando finalmente logró irse tras largas horas hablando sobre temas superficiales, me quedé sola frente a la ventana mirando hacia afuera mientras las luces parpadeantes de Valencia iluminaban la noche oscura como reflejos distorsionados del caos interno que enfrentaba. La incertidumbre me envolvía mientras pensaba en cómo manejar este juego peligroso entre amor y responsabilidad. Cada decisión parecía llevarme hacia caminos oscuros e inciertos donde las consecuencias podían ser devastadoras. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero en mi interior todo parecía nublado. La conversación superficial había terminado, pero las palabras resonaban en mi mente como ecos de una vida que ya no me satisfacía. La presión de las expectativas sociales y familiares se hacía más palpable, y cada día se sentía como una carga más pesada. Me encontraba en un punto crítico, cuestionando lo que realmente quería. Las risas y los abrazos de la familia parecían distantes, como si estuvieran ocurriendo en un mundo paralelo. La conexión con mi pareja se había desvanecido, el amor que alguna vez existió ahora se sentía como una rutina vacía. La relación secreta con mi hijastro, aunque llena de complicaciones, me ofrecía algo que había perdido, atención y cuidado. El día siguiente era el evento familiar que había estado esperando con ansias.
Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y Valencia se preparaba para celebrar con sus colores vibrantes y su energía contagiosa. Sin embargo, esa emoción se mezclaba con la ansiedad por lo que podría suceder en medio de mi confusión emocional. Mientras caminaba por el parque central, los aromas de flores frescas llenaban el aire y me hacían reflexionar sobre mis decisiones. Allí, rodeada del bullicio de familias disfrutando del día soleado, me pregunté si realmente podía continuar con esta doble vida. Cada encuentro furtivo se sentía como un juego arriesgado, las miradas furtivas y los toques casuales despertaban en mí emociones contradictorias. Al llegar al evento familiar, el ambiente era festivo. La música sonaba alegremente mientras las personas reían y compartían anécdotas. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y responsabilidades y otro donde podía ser yo misma, aunque fuera solo por momentos fugaces. Mientras conversaba con algunos familiares, mi mente divagaba hacia él. Recordaba cómo nuestras interacciones habían evolucionado desde aquel primer masaje hasta convertirnos en cómplices silenciosos en este juego prohibido. Me pregunté si podría dejar todo atrás, si sería capaz de dar ese salto hacia lo desconocido. La tarde avanzó y la tensión aumentó cuando él apareció entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que una sonrisa nerviosa cruzara su rostro. Era un instante cargado de significado que solo nosotros entendíamos. En medio del bullicio familiar, sentí un impulso irresistible hacia él, era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En un momento de descuido, nos encontramos a solas detrás del escenario donde se preparaban las fallas para ser exhibidas. El sonido distante de los fuegos artificiales apenas alcanzaba nuestros oídos mientras nos mirábamos fijamente. Sin pensarlo dos veces nuestras manos se entrelazaron, una conexión tan intensa que parecía desafiar todas las reglas establecidas. ¿Qué estamos haciendo?, susurré casi sin quererlo. Buscando lo que nos falta, respondió él con sinceridad. Ese breve intercambio dejó claro que ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al seguir adelante con esto. Pero el deseo por encontrar algo más profundo nos mantenía atados a esta relación secreta. A medida que avanzaba la celebración, la atmósfera festiva contrastaba con mi creciente angustia interna. Las risas resonaban a mi alrededor mientras yo lidiaba con pensamientos contradictorios sobre mi futuro. ¿Era posible dejar atrás todo lo conocido? ¿Podría enfrentar las consecuencias de mis decisiones? La noche llegó rápidamente y las luces brillantes comenzaron a iluminar el cielo valenciano mientras los fuegos artificiales estallaban en colores vibrantes sobre nuestras cabezas. Era hermoso e inspirador, sin embargo, cada explosión recordaba la inminente explosión emocional que acechaba en mi interior. En medio del espectáculo visual, decidí buscarlo una vez más entre la multitud para hablar sobre nuestra situación actual. Necesitaba entender cómo él veía todo esto, cómo podíamos continuar sin poner en riesgo nuestras vidas cotidianas. Cuando finalmente lo encontré apartado en un rincón tranquilo del evento, su expresión mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Debemos hablar», dije mientras tomaba su mano nuevamente. Sí, respondió él mientras miraba a su alrededor cautelosamente antes de acercarse más a mí. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras discutíamos nuestros miedos e inseguridades sobre lo que significaría dar ese paso hacia adelante o retroceder hacia lo conocido pero insatisfactorio. ¿Y si decidimos dejarlo todo?, preguntó él sin dudarlo. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío directo a nuestra realidad compartida. Pero también era aterradora. Dejar atrás a nuestra familia y amigos sería difícil e implicaría enfrentarnos a un futuro incierto juntos. Antes de poder responderle adecuadamente, un grito lejano interrumpió nuestra conversación íntima. Alguien había caído entre la multitud debido al descontrol causado por los fuegos artificiales cercanos. Las risas fueron reemplazadas rápidamente por gritos alarmados mientras todos intentaban averiguar qué había sucedido. El caos reinó durante unos minutos hasta que lograron controlar la situación y llevarse al herido lejos de allí para recibir atención médica adecuada. El ambiente festivo había cambiado drásticamente, ahora todos estaban preocupados por lo sucedido. Ese incidente inesperado trajo consigo una nueva realidad,
no solo debíamos preocuparnos por nuestras propias decisiones personales, sino también por cómo esas decisiones afectarían a quienes nos rodeaban en momentos críticos como este. Mientras volvíamos al bullicio familiar junto al resto de invitados aturdidos por lo ocurrido, comprendí que no podía seguir ignorando las consecuencias potenciales de nuestra relación secreta ni los riesgos asociados a ella. La presión emocional aumentó cuando vi a mis seres queridos preocupados. Sus rostros reflejaban temor e incertidumbre ante cualquier eventualidad inesperada dentro del evento familiar tan esperado por todos nosotros cada año. Cada rayo iluminador del cielo nocturno parecía recordarme cuán frágiles eran nuestras vidas conectadas entre sí. Cada decisión tenía repercusiones más allá de lo personal. El tiempo apremiaba y la necesidad urgente por encontrar respuestas claras me empujó hacia adelante sin saber exactamente cuál sería el desenlace final ni qué camino tomar después. La brisa suave de la noche en Valencia traía consigo el murmullo de las celebraciones que se desataban en la ciudad. Las luces de las fallas parpadeaban a lo lejos, pero yo no podía disfrutar de la festividad. La confusión y el miedo me envolvían como una niebla espesa. Había tomado decisiones que me habían llevado a un punto sin retorno, y ahora, frente a mi propia verdad, no sabía cómo seguir. Caminé por las calles adornadas con coloridos ninots, cada uno representando una historia que resonaba con mi propia vida. Las risas y los gritos de alegría me parecían lejanos, como ecos distantes de un mundo que había dejado atrás. La presión emocional se acumulaba en mi pecho, cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Me detuve frente a una cafetería local, donde el aroma del café recién hecho se entremezclaba con el dulce olor de los buñuelos. El lugar estaba lleno de gente disfrutando del momento, pero yo solo anhelaba claridad. Entré y pedí un café, buscando consuelo en una taza humeante mientras observaba la vida continuar a mi alrededor. Mientras esperaba, mis pensamientos regresaron a los momentos compartidos en secreto. Aquel primer masaje que había cambiado todo. Recordé el roce inesperado de nuestras manos, como el tiempo parecía detenerse en aquel instante. Nos besamos y todo se tornó confuso, un deseo incontrolable había brotado entre nosotros como una llama vivaz. El sonido del café al caer en la taza me sacó de mis reflexiones. Miré por la ventana y vi a parejas caminando juntas, riendo y disfrutando del ambiente festivo. Un nudo se formó en mi estómago al pensar en lo que había dejado atrás, un matrimonio marchito y vacío. Decidí salir y caminar hacia el parque central, donde podría pensar con más claridad. El aire fresco me acarició el rostro mientras pasaba entre los árboles frondosos y las flores recién florecidas. Me senté en un banco observando a los niños jugar y las familias reunidas. Era un recordatorio doloroso de lo que significaba la conexión genuina. En ese momento recibí un mensaje inesperado que hizo eco dentro de mí: necesitamos hablar. Era él. La ansiedad me invadió al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. La incertidumbre sobre lo que quería decirme se apoderó de mí. Podía sentir cómo mis manos temblaban ligeramente. El tiempo pasó lentamente hasta que decidí responderle: ¿dónde? La respuesta fue rápida: en el parque esta noche. Esa reunión tenía el potencial de cambiarlo todo, quizás era lo que necesitábamos para aclarar nuestras intenciones o para poner fin a esta locura. Llegué al parque más tarde esa noche, cuando las luces parpadeantes comenzaban a reflejarse en los charcos del suelo tras la lluvia reciente. El aire estaba impregnado con fragancia a tierra mojada y flores frescas. Lo vi acercarse desde lejos, su figura destacaba entre las sombras proyectadas por los árboles. «Hola», dijo con voz suave al llegar junto a mí. «Hola», respondí casi sin fuerzas para articular más palabras. La tensión entre nosotros era palpable. «¿Qué piensas hacer?», preguntó directamente sin rodeos. La pregunta resonó dentro de mí como un eco interminable. «No lo sé», respondí finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que una carga física. «Lo nuestro no puede continuar así», dijo él con sinceridad desgarradora. «Pero tampoco puedo dejarte ir». Las palabras flotaron entre nosotros como hojas llevadas por el viento, estaban llenas de verdad pero también cargadas de consecuencias inevitables. En ese instante comprendí que nuestra conexión era más profunda de lo que había imaginado, era una búsqueda desesperada por amor y atención mutua.
No puedo seguir viviendo esta mentira, añadí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del cambio. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo. Entonces debemos ser valientes. La conversación continuó fluyendo entre promesas y temores compartidos hasta que llegamos al punto crucial. ¿Qué significaría ser valientes? ¿Deberíamos arriesgarlo todo por algo incierto? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Un grupo cercano comenzó a celebrar ruidosamente con fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. Sus risas contrastaban con nuestra seriedad palpable. En medio del bullicio festivo tomé su mano entre las mías. Necesitábamos sentirnos conectados en ese momento decisivo. ¿Y si nos arriesgamos?, le propuse casi sin pensar, sintiendo cómo esa idea brotaba desde lo más profundo de mi ser. Él se quedó callado por un instante prolongado antes de responder, no sé si estoy listo para eso. El aire pareció volverse denso alrededor nuestro mientras procesábamos la magnitud del dilema ante nosotros, seguir adelante o regresar a la normalidad desgastante del matrimonio vacío que ambos conocíamos tan bien. Mientras buscábamos palabras para expresar lo inefable entre nosotros, una explosión resonó en el cielo, los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas creando destellos brillantes llenos de colores vibrantes. En medio del espectáculo visual sentí como una decisión crucial se cernía sobre mí como una sombra amenazante. Y sí, comencé pero no pude terminar la frase cuando noté algo extraño detrás suyo. Alguien se acercaba rápidamente hacia nosotros desde la oscuridad del parque. La figura avanzaba velozmente hacia nuestra dirección mientras mi corazón latía desbocado ante la inminente revelación que podría cambiarlo todo para siempre.